Juan capítulo 3, versículo 16. John chapter 3, verse 16. Vamos a estar viendo este versículo. Sígame, por favor. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Vamos ahora. Padre Santo, te pedimos que esta tarde nos abras el entendimiento, Señor, y podamos captar lo que necesitamos ver, Padre Santo. Ayúdanos a poder de una manera especial ver, Señor, aquellas cosas que este gran versículo, Señor, conocido, pueda traer a luz aquellas cosas que vamos a ver esta tarde, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto bíblico que hemos leído esta tarde es el modelo más ejemplar, infinito y lleno de pureza que la humanidad ha conocido del amor. The biblical text that we have read this evening is the most infinity and pure model of love that humanity have ever known. Este modelo de amor sobre la paz sobrepasa los límites de nuestro entendimiento humano. Es, por más que queramos entender el amor de Dios hacia la humanidad, no nos da abasto el encajar, ¿verdad?, cómo puede existir ese amor de un Dios hacia una creación. The truth is that this kind of model of love that we see from God surpasses the limit of our human understanding. We don't understand. How is it that a divine person can love the way He loved His creation? It is amazing. Vamos a Salmos capítulo 36, versículo 7. Let's go to Psalms chapter 36, verse 7. Salmos 36, 7. Y quizás voy a hablar la mayoría del tiempo en español. Unos que otros puntos voy a darlos en inglés para que el pastor, ¿verdad?, pueda estar encajando con nosotros. Pero Salmos 36, versículo 7. Si Dios permite, cuando vengan los niños, ya hemos terminado, ¿verdad? Yo sé que mi esposa tiene que tantear ahí la comida, entonces yo creo que a las 6:40 vamos a estar listos, ¿verdad? Para lo que sigue. Pero Salmos 36, 7, Psalms 36, verse 7. Miren lo que dice allí, ¿verdad? Dice, cuán precioso, oh Dios, es tu ¿qué? Misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ahora, es algo importante de entender, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, especialmente en los Salmos, algunas veces cuando vemos la palabra misericordia, ¿verdad?, equivalía a una descripción de lo que contiene el amor de Dios. Solo que el salmista estaba diciendo aquí, cuán preciosa, oh Dios, es tu manera de amarnos. Now, look at verse 7. It says, how excellent
is thy loving kindness, O God. The writer here in Psalms is expressing in a way that he can to kind of give us that amazing love of God to humanity. El escritor aquí de una manera, ¿verdad? Está queriendo, ¿verdad? Darnos una mención que encaje dentro de nuestro pensar, ¿verdad? ¿Verdad? Esta, ¿verdad? Manera que Dios nos ama. Y dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. La verdad que como seres humanos nos quedamos muchas veces sin palabras al ver la manera que Dios nos ama. Vamos a Primera de Juan. Let's go to 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Primera de Juan capítulo 3. Miren lo que la palabra de Dios nos ha, la manera que nos lo enseña allí. 1 John chapter 3 verse 1. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra de Dios. Y es interesante porque aquí el escritor, cuando va a hacer referencia hacia el amor de Dios, ¿cómo vemos el escrito al inicio ahí? Si su Biblia es igual que la mía, todo está en ¿qué? Si sabe algo de gramática, todo está en ¿qué manera? En mayúscula. Minúscula y mayúscula, ¿verdad? Comúnmente la mayúscula se ocupa al principio de cada oración, ¿verdad? Cuando usted va a escribir la primera palabra, la primera letra. Entonces, pero mire aquí, now, this is interesting, and some of you that are aware of the grammar, as he's going to express God's love, one of the very interesting things that we see here is that the very way he expresses, he writes it in a special way. Everything is in capital. Now, that's interesting. Ahora, eso es interesante, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La razón que lo vemos en mayúscula, no sé si en sus Biblias está así en mayúscula, pero está en mayúscula en Primera de Juan 3:16 por el hecho que nuestra mente no termina de captar ese gran amor que Él tiene hacia nosotros. Yo no sé si usted había notado eso, no es error. Hay un propósito porque esas primeras 4 letras, ¿verdad? Que vemos allí, o esas 4, primeras palabras que vemos en ese versículo, están en mayúsculas. Porque es una manera que el escritor quería enfocar que no hay tal manera de cómo explicar el amor de Dios hacia la humanidad. Now, this is interesting, and it's not a mistake that first 4 words are in capital. There's a reason of it, and part of it is because the writer is writing about God's love, and in reality, as humans, it is really hard to explain His love. And he want to some kind focus and make us understand that God's love towards humanity has no explanation in many ways. He says, behold what manner of love the Father has. He wanted to make sure that we did not miss that important fact that His love, a lot of times as human, has no explanation. El escritor quería de alguna manera hacernos entender, ¿verdad?, de que el amor
que verdad Dios nos da a la humanidad es un amor que muchas veces no lo podemos explicar. ¿Cómo podemos usted y yo explicar Juan 3:16? As humans, how can you and I really explain John 3:16 of His amazing love? Porque dice, de tal manera amó Dios a quién. Al mundo. Y el mundo ahí es un término que se ocupaba para describir la humanidad, el ser humano, los habitantes, ¿verdad? Donde Él creó. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme hacerle una pregunta a cada uno de nosotros como padres que estamos aquí. Si se le presentara la oportunidad de entregar su hijo o su hija para morir por alguien más, un ofensor, un criminal, alguien que merecía la muerte, ¿usted entregaría a su hijo? No. Creo que nadie de nosotros lo haría. Ese es el amor que no entendemos de parte de nuestro Dios. Dio a su Hijo, a su único Hijo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo entendemos eso? Now, let me ask you, as parents that we are, and in pastor situation, even a grandparent, if there was an option to one of your kids or one of your grandkids was given to die for someone that had committed a crime or deserved to die, humanly speaking, will you be willing to give out your son or your grandkid? I don't think none of us would. But wait a minute. How do we explain what God did with His Son? He gave it for us. His only begotten Son. And that's a concept that sometimes as humans, it's hard to explain. We understand it and we know what He did, but we say, how can that be possible? I wouldn't give my kids. I think much less I would give my grandkids away. I haven't reached there, but I have a feeling, I've seen a lot of grandparents, and I think that, if they have to decide by the kid or the grandkid, sorry kid, the grandkid has control over me. Ahora, yo no soy abuelo, ¿verdad? Y todavía no he llegado a ese escenario, ¿verdad? Pero yo creo que de alguna manera los nietos, ¿verdad? Toman a un nivel el corazón de los abuelos, ¿verdad? Que saben aún hasta sobrepasar el corazón de los hijos. Es un amor muy diferente. Y a veces yo he visto que hasta, ¿verdad? Los nietos pueden dominar ese amor más en los abuelos, ¿verdad? Que sobrepasa el amor que el papá tiene sobre sus hijos. Ahora, es lo que yo he notado en los abuelos. Yo no soy abuelo todavía. El único amor que hasta ahorita el Señor me ha permitido conocer es el amor de papá e hijo. Pero es un amor que humanamente a veces no entendemos. Pero escuchen, dentro de este amor que vemos en Juan 3:16,
encontramos aquellos preceptos del amor. Now, even though a lot of times it is really hard to explain and understand how it's possible, John 3:16, that he gave his only begotten son for someone that did not deserve that kind of love. But in that verse, we can appreciate and we can see what I want to talk to you about tonight. The precept of love. The precept of love. Los preceptos del amor. Cuando hablo de preceptos, ¿verdad? La definición de ello es un principio mostrado por autoridad superior para ponerse en práctica. Cuando hablo de preceptos, estoy hablando de aquel principio que la palabra de Dios nos da en estos versículos en cuanto al amor, el cual fueron dadas por una autoridad mayor que es Dios, para que usted y yo las pusiéramos en práctica. When I talk about precepts, I talk about a principle that's shown here by a higher authority who is God, and is shown to us so they can be put into practice. There are certain things in this verse that God shows us that He wants us to practice that has to be related with love. Hay tres cosas importantes que vemos aquí que Dios quiso mostrarnos, ¿verdad? Siendo la autoridad mayor que existe, siendo nuestro creador, para que las pusiéramos en práctica en cuanto al área del amor. Los principios que veremos los apreciamos dentro de una oración del texto, de todo el texto que vemos. En una oración. El cual forma, escúcheme, el cual forma la parte céntrica de todo el texto. O pudiéramos decir, el corazón del texto. Y es interesante. Now, the principles that we will be seeing tonight are found within the text that we read tonight. But the interesting of it is that they form the central part of this text. Or I could say they're in the heart of the text, in the middle of the text, where we're going to find those principles that are given by God that need to be put into practice, which have to do with love. What are they? Dice usted, ¿cuáles son esos? La oración que vemos, donde vamos a ver esos preceptos o esos principios que Dios nos muestra para que los ejerzamos en cuanto al amor, se encuentra en la segunda parte de ese versículo. What I'm talking about is found in the second part of that verse. Dice allí, la primera parte es esta, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego vamos a entrar a la segunda parte, que vendría siendo la parte centro de ese versículo. ¿Qué es? Que ha dado a su Hijo unigénito. Now this is interesting. And I hope you're excited and you can see how amazing the Word of God is. But again, I want to remind you that the central part of this text, or the heart of the text, gives us this principle that God wanted us to have to put into practice about love. Now, the first part of the verse is, where God so loved the world. You can say that's the beginning of the text. Now comes the second part. And this will be part of the middle of that text. What is it? That He gave His only begotten Son.
That is the beginning of the central part of that text. And that's interesting. Because in that sentences, we find the three principles that he wants us to put into practice when it comes to love. Dentro de esas segunda oración encontramos aquellas tres cosas, escúcheme, aquellos tres principios que él anhelaba que aplicáramos cuando se trata del amor. Es importante eso. Si no aprendemos estos primeros tres, escúchenme, nunca vamos a poder ejercer el amor que Dios intentó que sus hijos tuvieran del uno al otro. Now, this is important because if we don't learn these three basic principles of love and we don't practice them, we will never develop in our life that complete kind of love that He intended for His kids to have for one to another. Ahora, ¿cuál es el primero? Lo vemos donde dice que ¿qué palabra sigue? Que ha dado. La primer principio importante sobre el amor es que en el amor usted y yo, por cierto, antes de mencionar esto, déjeme decir esto porque comúnmente pasa, aún con las parejas, cuando comenzamos a ver estas áreas del amor, ¿verdad? Queremos agarrar aquello que va a apuntar hacia nuestra pareja. Agarremos lo que usted y yo necesitamos. Deje que Dios trabaje en lo que su pareja necesita. Y usted agarre lo que Dios le está trayendo a usted a luz. Porque a veces cuando damos esta clase de enseñanza, ¿verdad? El esposo está, ya ves, te lo dije. Y la esposa está, ¿y tú qué? No te quedas atrás, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Pero la primera cosa, el primer principio que necesitamos entender en cuanto al amor, la enseñanza, ¿verdad?, que Dios quería darnos en cuanto al amor. Por cierto, esto es nivel 1. Si no captamos esto en cuanto al amor, escúcheme, estamos totalmente perdidos lo que el verdadero amor es. El primer principio que Él quería mostrarnos es que dentro del amor, ¿verdad? El amor debe ser dado. Le voy a decir cómo operamos muchas veces. Yo amo cuando me aman. Yo amo si no me hacen mal. Y yo amo si hay beneficio por lo cual estoy amando. ¿Estamos entendiendo? Y ese concepto, ¿verdad?, es un concepto equivocado, porque el principio que Dios primeramente quería enseñarnos es el hecho de entender que el verdadero amor, el cual Él pone en nuestras vidas, es un amor que da, no importando la situación, no importando qué beneficio adquirimos o no, no importando, ¿verdad?, si me ha dañado o no. No, simplemente el verdadero amor da amor. The very first concept that we see there is that true love, the very first principle that He wanted to teach us in that verse, is that love is something that we need to give. And when I say give, it's not based on how, if I'm getting something back. It's not based if that person have hurt me or not hurt me. It's not based if it's, you've been good to me or not been good to me. No, the very first principle that God have given us in that verse is that true love is something that we give out, and we just give it out. Por eso el versículo dice, dado. It is interesting, but that second sentence in that verse says,
that he gave. He gave first. Él dice, ha dado. Vamos a Primera de Juan, a capítulo 4. 1 John chapter 4, please. 1 John chapter 4, verse 10. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Gracias. 1 John chapter 4, verse 10. En esto consiste el qué, hermanos. El amor. Mire estos versículos, por favor, es importante. En esto consiste el amor. ¿Sabe lo que nos va a punto a decir? This is what love is about. Look at verse 10. Herein is love. He's about to tell us, hey, you want to know what love is about? Here it is. Let's continue reading verse 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ¿qué? Nos amó a nosotros. A nosotros. ¿Cuántos de nosotros si solo entendiéramos ese primer principio del amor? Look at this. Herein is love. Not that we love God, but that He loved us. Pastor, I wonder how many problems in society will be fixed if we just understood this concept that love is something that you just give. God's love was given to us. He took the initiative. El amor que Dios nos ha mostrado y el principio del amor de Dios es este, que el verdadero amor da. No espera para dar. Da. Eso es interesante. Dar amor, escúcheme, es la base principal del verdadero amor. Sin este principio, lo único que existe en nuestras vidas es un amor condicional. Déjeme repetir eso. El dar amor es la base principal del verdadero amor. Si no damos amor, déjeme decirle, no sabemos amar. Y sin este principio, solo existe un amor condicional. Giving love is the main foundation of true love. So if you don't just give love, I hate to tell you, we don't know how to love. Without this principle, the only kind of love that we have in our life is a conditioned love. This is interesting. So the very first principle that God wanted us to understand is that true love is given. You don't wait to receive, you give. You don't wait to earn benefits, you give. You don't wait if you get offended or not, you give. That's not the way we work a lot of times. El primer principio que Dios quería enseñarnos en cuanto al amor es el hecho de la importancia de mostrar, dar amor. No esperar a ver si agarramos un beneficio. No esperar a ver, ¿verdad? Si nos dañan o no nos dañan. No esperar a ver si de veramente son sinceros o no son sinceros. No, el verdadero amor, aquel amor el cual Dios nos ha mostrado, el cual ha dado a nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a ver al final. Escúcheme, es un amor que Dios dice, es un amor que simplemente lo das. ¿Cuántas parejas necesitan entender este principio? ¿Sabe la clase de amor que existe hoy en la mayoría de hogares? El 50-50. Tú me amas, yo te amo. Tú muestras amor, yo te muestro amor. Ese es un amor condicional.
Ese es basado en tus beneficios, en tus deseos, en lo que tú quieres. Ese no es un verdadero amor. Ese amor, escúchame, es pasajero. No dura para siempre. Pero, ¿y qué si doy amor y abusan de mi amor? Pues una de las cosas que tenemos que entender en los principios que Dios nos da es que cuando Él nos da ciertos principios para nosotros ejercer, ¿verdad?, el resultado de lo que hacemos, que Él nos ha dicho que hagamos, depende de Él. Si tú amas y ese amor es abusado en tu vida, adivina quién va a tratar con Él. Porque tú estás haciendo lo que Él te ha pedido. Ya la situación no es contigo, es con Dios. Esta mañana leíamos una gran lista en cuanto al amor. Allá en Primera de Corintios. Yo preguntaba cuántos de nosotros existe en nuestros corazones esa clase. Dice que en el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Cuál es su manera de operar en cuanto a amar a los demás? ¿Usted da amor? ¿Simplemente da amor sin esperar nada a cambio? ¿O las cosas que usted quiere hacer como muestra de amor es porque espera algo a cambio? Cuando Dios dio a su Hijo, simplemente lo dio. Y hay mucho que podemos cubrir en esa área. ¿Cuál es lo segundo? Primero, debemos aprender a simplemente dar amor los unos a los otros. Sí, pero ¿qué si yo le doy amor y Él no me da amor a mí? Usted haga lo que Dios le pide y deje que Dios se encargue de lo que no están haciendo lo que Dios le pide. ¿Estamos entendiendo? Ese es el primer principio. The very first beginning of true love is we need to learn just to give love. Yeah, but what about if I give love and they don't give me love back? Don't worry, that's not your problem. That's between that person and God. As long as you're obeying what God is telling you to do, God is telling you, as a child of God, and the kind of love that you need to give to one another is just give out love. Yeah, but what about if they abuse of my love? Don't worry, they're going to deal with God. The only thing that God asks you is for us to give love one another. Lo único que Dios nos pide bajo este principio del amor, el primer paso, la base es debemos de aprender de simplemente dar amor. Ahora, pudiéramos entrar en ese punto. Parte del problema, ¿y cómo damos amor? Hay muchas maneras. Dando nuestro tiempo, dando nuestra atención, interesándonos en lo que otros se interesan, dando elogios el uno al otro, mostrando afecto el uno al otro, dándole importancia a las cosas que son importantes para el otro. ¿Estamos entendiendo? Pero lo que la palabra de Dios nos dice, que es importante, el primer paso en cuanto al verdadero amor, el verdadero amor simplemente da. Hoy en día no se mira eso en las parejas. ¿Qué es lo segundo? Vamos a ver ese versículo de vuelta. What is the second thing that we see, the second principle about love that we see there in John chapter 3, verse 16, in that second sentence? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la segunda cosa
que vemos, ¿verdad? En esa segunda oración del versículo de Juan 3:16. Dice que ha dado a su ¿quién? Hijo unigénito. Hijo, vamos a parar ahí, esa es la segunda cosa. The second thing that we see there, that he just didn't give love, but he gave just not anything, he gave his son. Ahora, es interesante porque cuando Él da el amor, no da cualquier cosa, ¿verdad? Para mostrar el amor. ¿Qué da para mostrar ese amor? Su Hijo. ¿Qué nos está dando a enseñar eso? Escúcheme, cuando damos amor, debemos de brindar en ese amor lo mejor. Él dio lo mejor que tenía en su vida. Le voy a decir que es su Hijo. The second principle that we learn from that sentence is that not he just gave love, but he offered the best love that there was. What was the best love? His son. He just didn't say anything, I love you and here it is. No, he gave his son. The second principle that we need to learn from that is that when we give love, we have to give the best of it. The best. Necesitamos aprender que cuando vamos a dar amor, necesitamos dar lo mejor. Él dio a su Hijo. Esa es la clase de amor que tú muestras hacia tu pareja, hacia tus hijos o hacia los demás. Un amor que puede ser conocido como, wow, eso es lo mejor. No hay duda que me ama. ¿Quién de nosotros pudiera decir, bueno, no sé si de veramente Dios nos ama o no? A mí, ¿qué más puede darnos de darnos a su Hijo? Sabemos lo que eso significó cuando nos dio sus hijos. Por primera vez en la eternidad hubo una separación de papá e hijo. Nunca había existido. ¿Usted se imagina el dolor que eso causó? Now, let's realize the kind of love. He gave us the best love so much that you and I know the story that for the first time in eternity, the Father and the Son had to break temporarily that relationship. That communication that always been there, it wasn't going to be there to show His love towards us when He had to die on the cross. That's an amazing love. But He only didn't give us love, He gave us the best of His love. His Son. No solo nos dio amor, pero nos dio un amor que, ¿verdad? Era mostrado como lo mejor del amor. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 8. 2 Corinthians chapter 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Look at this. Jesus, for He loves, gave us the best. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. El Señor Jesucristo, escúchenme, nos dio su amor y nos dio lo mejor. Miren lo que sucedió en la vida de Él. Es a 2 de Corintios 8, 9. 2 Corinthians 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ¿por qué? Amor. Por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos ¿qué? Enriquecidos. ¡Ja! Mostró Jesús
lo mejor de su amor hacia la humanidad, mostró lo mejor. Now this is interesting. Look at verse 10. And herein I gave my, verse 9. 2 Corinthians 8:9. For ye know that the grace of the Lord Jesus Christ, that he was rich, yet he forsake, he became poor, that ye thou his poverty might be rich. Can you say that Jesus gave us the best in his love? He did. Being rich, he became poor. For our blessings. Siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. Para que a través de eso, ¿quién agarró el beneficio? Fuéramos enriquecidos. La segunda cosa que vemos en este amor, no solo el amor es algo que damos, pero segundo, cuando damos ese amor, aseguremos que damos lo mejor de él. ¿Cómo sabemos si el amor que estamos brindando hacia otros es lo mejor? ¿Son ellos primero antes que tú? ¿Las necesidades de ellos son primero antes que tus necesidades? ¿Estamos entendiendo? Now, how do we know if when I'm giving love, I'm giving the best of it? Do you put them first before you? Wow. Do you put their needs first before yours? That is the best love. When you put someone else in front of you. ¿Usted se imagina esa clase de amor operando en nuestros hogares? Can you imagine that kind of love developing in our homes? Ooh, I love mom and dad and I want to give them the best. That's why I'm going to listen. That's why I'm going to be attended to what they need. Can you imagine couples with that kind of love? Oh, how can I show the best of love to my wife? How can I show the best of love to my husband? ¿Usted se imagina esa clase de amor entre hijos y padres, entre parejas? Wow, ¿cómo muestro ese amor como el mejor amor que existe en mi vida hacia mi esposo o hacia mi esposa? I mean, si vamos a dar el mejor amor hacia otros, vamos a tener que ponerlos a ellos primero. De otra manera, no va a suceder. Tercero, porque el tiempo se nos ha ido y no queremos que la comida se nos queme. Third thing, because I don't want the food to get burned. We find it in that same verse. Dice que ha dado a su hijo, ¿qué? Unigénito. ¿Sabe lo que esa palabra unigénito significa? Único. ¿Sabe la expresión de amor que Él nos dio? Escúcheme, no solo nos dio amor, no solo nos dio lo mejor del amor, pero escúcheme, nos dio un amor sin límite. Look at the third thing, we find it in that same verse. He said, for he gave his only begotten Son. What does the word only means? Only one. There was no one else. You know what that teaches? The principle of love teaches us. First, teaches us that he gave first. Secondly, he gave us the best. What was the best? His Son. But third, he says his only begotten.
You know what that means? He had no limitations to his love. There was no limitations. That was his only son. He only had one. But yet, he gave it to us. Showing his love. He had no limits. He could have said, hey, you know what? I'll send an archangel. But he gave his only son. Es interesante, no puso límite en el amor, ¿verdad? En el amor de Dios que tenía hacia la humanidad, ¿verdad? Pudo haber, porque dice que era unigénito. Pero ese unigénito lo dio a la humanidad por el amor que tenía en nosotros. Dentro del amor que Dios demanda que demos los unos a los otros, escúchenme, debe de ser dado sin esperar nada a cambio. Debe de ser dado a lo mejor, a lo máximo. Pero tercero, no debe de haber limitaciones. ¿Sabe cuándo la mayoría de las veces ese amor termina entre familias? Cuando comienzan los pleitos. Cuando comienzan los maltratos, las indiferencias. Ya no te amo, ya no voy a mostrar amor. Y aquel amor que existía se convierte en odio. Qué triste. El Hijo de Dios, escúcheme, no puede operar así. No podemos. Nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. 1 y 2, ese no es el principio del amor de Dios en nuestras vidas. Y ese amor es un amor limitado. ¿Qué va a pasar cuando un día sus hijos le fallen? ¿Va a parar de amarlos? ¿Qué va a pasar si un día a sus hijos se le voltean? ¿Va a parar de amarlos? ¿Qué va a pasar si un día su esposa no le ama como debería de amarlo? O su esposo no le ama como debería de amarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Sabe que la mayoría de las veces cuando llegamos a ese punto de amor sin límite, escúcheme, como que retrocedemos y decimos, hasta ahí llegamos? Qué tremendo amor el que Dios nos da en su palabra. Un amor sin límites. El verdadero amor sabe perdonar. El verdadero amor sabe fortalecer. El verdadero amor sabe cuidar. ¿Estamos entendiendo? Ahora, dice usted, ay, pero ese es Dios, ese amor solo lo tiene Dios, está difícil que nosotros lo tengamos. Now, let me end with this. I think a lot of times when it comes to give love, we give it. I think a lot of times when it comes to give our best of our love, we do give our best. But when it comes to the point to love without limits, that's where we hit the brake and we say, this is where I stop. No way I'm going to love without limits. Especially when someone does wrong on you. When someone starts back talking about you. When someone hates you. When someone doesn't want to see you. Now you say, that's it. I don't love him no more. He said, I ain't God. He knows how to love that way. I don't. Well, this is interesting. Because I believe God will not ask us to do something if He doesn't give us the capacity for it.
And I believe the Bible shows us that He gave us the capacity to have this kind of love. Ahora, escúcheme, esto es interesante porque muchas veces, no, pero ese es Dios y yo no tengo esa capacidad de Dios. Escúcheme, una de las cosas que vamos a ver en la palabra de Dios es que cuando Dios nos pide algo, Él nos capacita para poder desarrollar lo que nos está pidiendo. La cosa que a veces no entendemos. Dios nos está pidiendo que nuestro amor debe ser dado. Que nuestro amor debe ser, ¿verdad? Un amor con excelencia, lo mejor. Y que nuestro amor no tenga límites. O sea, ay, pero ¿cómo hago eso? Un versículo más, por favor. One more verse. Romans chapter 5, verse 5. And we'll end there tonight. Romans chapter 5, verse 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Amo el micrófono, pero se le acabó la batería. Pero lo amo. Romanos 5:5. Romans chapter 5, verse 5. He said, how am I going to be able to develop this kind of love in my life? Look at what Romans 5:5 says. Mire lo que Romanos 5:5 dice. Y la esperanza, ¿no qué? Avergüenza. Porque, ¿el qué, hermanos? El amor ¿De quién? de Dios Mire, ha sido ¿qué? derramado ¿En dónde? en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Usted sabe lo que ese versículo está diciendo? Lo que ese versículo está diciendo es que la manera que Dios mostró su amor en Juan 3:16, tenemos la capacidad de mostrar esa clase de amor, ¿verdad? Porque Él mismo nos ha proveído esa clase de amor. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. So, no tenemos la excusa que usted y yo no podemos operar con esa clase de amor. Now, this is interesting because look at what the verse says. And hope makes not ashamed. Because the love of God is what? Placed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. You know what the verse says? What that verse says is the kind of love that God shows in John 3:16 has been given to us through the Holy Ghost. So we are capable of developing the kind of love that He's asking us to do. That love that just gives. That love that shows the best. That love that has no limit. We are able to. The only problem where we don't do it is not so much that He's not gave us the capacity to do it. It is because when it's time to put into action that love, we decide to ignore the Holy Ghost. Escúcheme. So, no es que no tengamos la capacidad para desarrollar esa clase de amor que hemos visto esta tarde. Le voy a decir cuál es el problema, ¿verdad? Porque Él nos ha capacitado, nos ha dado su amor. Ese amor ha sido derramado, dice, en nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Pero le voy a decir cuál es el problema. Cuando se llega ese momento que necesitamos desarrollar esa clase de amor, le voy a decir lo que hacemos. Ignoramos al Espíritu Santo. Y cuando lo ignoramos, no vamos a proceder a esa clase de amor. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar aquel amor condicional. Aquel amor egoísta. Aquel amor que es mi beneficio. Aquel amor que no tengo que humillarme. ¿Tenemos excusa por qué no practicar ese amor que Dios nos está dando que practiquemos? No, no lo ha dado. So in reality, you and I don't have excuse why not to practice that kind of love that He was example of in John 3:16. The only reason when we don't do it, it is because we are willing to ignore the Holy Spirit.
Yo no sé si usted ha captado lo que yo quería que viéramos esta noche. Esa es la base del amor. Ese es el inicio. Estos 3 pasos. Sin esos 3 pasos, escúcheme, todo lo que se relaciona en el amor lo tenemos torcido, equivocado. Espero que lo que usted ha escuchado esta noche en cuanto al amor haya sido de bendiciones. Vamos a orar.